Escuchas la Radio Cultural de Don Benito y Villanueva de la Serena. Únete a nosotros en Facebook y visita nuestra web www.plaza1.es. No olvides compartir nuestros podcasts y disfruta la programación las 24 horas del día. Plaza 1 Radio, tu radio online. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio que hacemos de tarde tras tarde en las entrevistas que habitualmente les tenemos acostumbrados a emitir por Facebook Live, por Twitter y por todas las redes sociales de Don Benito, Villanueva, la comarca de la Vegas Altas y La Serena. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes y tener hoy con nosotros al gran protagonista de casi un trimestre en la ciudad de Don Benito, un protagonista que se ha hecho muy cercano a la población de nuestra ciudad y que estando tan lejos se ha hecho, como decía, muy presente en todos los ámbitos que tienen que ver con la presencia de la Iglesia en Don Benito. Hablamos de nuestro obispo, hablamos del obispo de Plasencia, don José Luis Retana Gonzalo. Bienvenido, don José Luis, a esta su casa. Muchas gracias. Era ya pues casi obligado después de una visita que viene durando aproximadamente eso, como un trimestre. Comenzamos, bueno, primero es la primera visita pastoral que hago y esta visita pastoral ha sido a todo el arciprestazgo de Don Benito. Uh-huh. Comenzamos en noviembre en Guareña y digamos aquí era el campamento base, pero hemos estado viendo todos los pueblos de alrededor de Don Benito y ahora estamos concluyendo las parroquias de Don Benito, ¿no? También me parecía que, como hacía tiempo que no se hacía la visita pastoral, me parecía que debíamos hacer una visita pastoral generosa, de tal modo que a los sacerdotes los hemos dejado que pidan los días que ellos creen convenientes para ver las distintas realidades pastorales y no pastorales de la parroquia, ¿no? Y empezamos en noviembre, aunque no ha sido todo seguido, pero sí, casi 2 meses o un mes y medio largo. Muchas idas y venidas a Plasencia. Sí, pero me quedaba aquí. Es decir, que a lo mejor venía una semana y estaba toda la semana aquí, aunque luego regresara 2 o 3 días a Plasencia, ¿no? Entonces, repito, vivía aquí y desde aquí iba a visitar las distintas parroquias del arciprestazgo. ¿Está muy lejos esta zona de Plasencia? Bueno, está Plasencia muy lejos de Don Benito. Hay que decir ahora eso, creo. Eso me dijeron en Guareña. Es que Plasencia está muy lejos de Guareña. Sí, sí. Me imagino que durante todo este tiempo que ha ido pasando con nosotros ha ido conociendo la realidad eclesial de esta zona, de ese obispado que es tan extenso en territorio, ¿no? Sí. Ciertamente tenemos una diócesis incómoda, porque no está recogida, ¿no? Entonces desde Béjar hasta aquí, pues prácticamente 300 kilómetros. Cualquier convocatoria que haces, o haces 2, una en el norte y otra en el sur, o tienes que pensar detenidamente dónde se hace, de tal modo que cualquier realidad que queramos tocar, pues se puedan acercar desde un lugar y otro.
que a veces pues, no acertamos, ¿no? Para todos aquellos que siguen nuestras emisiones a través de Facebook y las distintas redes sociales, que no se mueven en el ámbito de la Iglesia, ¿quién es don José Luis Retana? Que se hace presente aquí en esta nuestra tierra y que tiene toda la pinta de venir de por ahí del norte. Bueno, pues yo soy un cura de Ávila, de la zona sur de Ávila, que yo creo que eso me ha ayudado, porque mi pueblo estaría en la continuación de la Vera. Es decir, la Vera, si continúas hacia Madrid, hacia San Martín de Valdeiglesias, hay una zona sur en Ávila que lo llaman la Andalucía de Ávila, el Valle del Tiétar. Entonces allí está mi pueblo, Pedro Bernardo, y bueno, nos parecemos, yo creo que también en el carácter, algo a Plasencia, ¿no? Entonces yo lo que he venido a una diócesis que me ha acogido muy bien, que es afectuosa, que bueno, lo explicita más que nosotros, porque nosotros a veces somos muy sobrios, no quiere decir que no sintamos, pero bueno, ciertas cosas a lo mejor no las decimos en público, pero aquí en nuestra tierra sí, y la verdad que me siento muy, muy querido en la diócesis. ¿Y sus últimas experiencias pastorales antes de ser obispo? Bueno, yo solamente he hecho 3 cosas. Estuve 15 años en el colegio diocesano. Teníamos internado, 300 internos, 1.800 alumnos. Luego he tenido otros 15 años de rector del seminario, viviendo en Salamanca con los chicos que hacían teología. Y luego la última etapa, desde la que vine aquí, era párroco de una parroquia de Ávila, ¿no? He estado de vicario. He hecho una labor que yo creo que a mí me ha ayudado mucho ahora, que es ayudar a mis obispos en el consejo episcopal, ¿no? Entonces, los problemas que hay en una diócesis y otra pues son ligeramente parecidos, ¿no? ¿Cuáles son las estampas que podríamos señalar de esta visita pastoral? Si cogiéramos unas fotografías, esta visita pastoral que nos ha hecho a don Benito, al arciprestazgo en general, ¿qué estampas se quedan ahí en la retina de don José Luis Retana? Yo a don Benito he venido con mucha frecuencia, he venido, aparte del tiempo que podemos llamar visita pastoral, quizá he venido 14 o 15 veces. La primera vez fue dolorosa porque fue cuando el entierro de la familia que murió en el Jerte, y fue realmente un momento de dolor para toda la población, para toda la ciudad. Y luego, bueno, yo lo primero que hice cuando me consagraron obispo fue visitar a todos los sacerdotes uno por uno, por arciprestazgos, ¿no? Entonces vine a don Benito y estuve con ellos, me presenté, les dije quién era, y para que no lo supieran solo por los papeles, y luego me vi un rato con cada uno, ¿no? A mí me ha servido mucho porque sobre todo nosotros siempre decimos que los curas, los sacerdotes son nuestros principales colaboradores, pero una cosa es que lo digas y otra cosa es que te lo creas, y otra es que ellos ven que te lo crees. Entonces, aquella mes y pico que pudo parecer duro, pero me ha ayudado muchísimo. Yo conozco a todos los sacerdotes, los quiero y bueno, yo los saludo con un abrazo en cualquier sitio que esté, y para mí me ha ayudado mucho, ¿no? O sea que de esa primera impresión que tiene de la ciudad de don Benito y del arciprestazgo nos quedamos con la estampa de los sacerdotes. ¿Más estampas? Bueno, yo lo que he encontrado tanto en don Benito como en la zona, ¿no? En el arciprestazgo, es una zona con mucha vitalidad. Es decir, que veo gentes que colaboran bien en la parroquia, que tienen un deseo de corresponsabilidad, de ayuda al sacerdote, que evidentemente cada vez será menos incisiva porque seremos menos. Entonces a mí me ha parecido encontrar una zona sur de la diócesis con una vitalidad grande en su actividad, en su tarea en la parroquia, en las parroquias. Y intuyo que en esta fase que ha iniciado, a mí me recordaba aquello del ver, juzgar y actuar. Estamos en esa fase del ver. ¿Qué ha visto?
Bueno, yo lo primero que he visto a mi pueblo, porque cuando te llama el nuncio, bueno, pues te tiritan un poquito las piernas y yo siempre cuento que hay como tres sentimientos, ¿no? En primer lugar, hay una punzada de dolor en el sentido de que tú intuyes que lo que te van a proponer es que tienes que dejar donde estás, ¿no? Y yo realmente, pues en mi parroquia que acababa de comenzar y era querido y tenía muchos amigos, pues eso lo intuías y hay una punzada de dolor. Luego hay un afecto grande, a decir, el Papa te pide venir a Plasencia y es tu pueblo y por lo tanto lo quieres como un hijo, ¿no? Pero una cosa es quererlo en teoría o así en abstracto y otra cosa es ver los rostros a los cuales el Señor te ha enviado a través del mandato del Papa. Y entonces lo más hermoso para un obispo, desde luego, es encontrarse con la gente. Luego hay otros trabajos más de despacho, pero el encontrarse con la gente yo creo que es lo más hermoso, ¿no? No son pocas las ocasiones que yo creo que cuando un obispo, en las entrevistas que tiene con cada uno de esos proyectos pastorales que va visitando parroquia por parroquia, se encuentra con cosas que chirrían. No le voy a preguntar por las cosas que chirrían, porque imagino que eso será el proceso ahora del juzgar, del evaluar y después posteriormente ver qué posibles soluciones puedan tener, ¿no? Pero de lo que se ha ido encontrando en Don Benito, ¿qué crees que necesita una vuelta de tuerca aproximadamente? Yo he visto en Don Benito que las parroquias fundamentalmente funcionan y funcionan bien. Luego yo creo que se puede hacer un trabajo más coordinado, ¿no? De tal modo que hay cosas que pueden funcionar en común. No hay por qué hacer una cosa en cada parroquia de la misma actividad, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es una especie de revisión con los sacerdotes diciendo lo que yo he visto y lo que a mí me gustaría que se corrigiera. Evidentemente eso no se hace de un golpe, pero hacia dónde poder caminar, ¿no? Teniendo en cuenta que todas las actividades que nosotros podamos hacer interparroquiales, yo creo que serán más hermosas y yo creo que serán un testimonio mayor. Es decir, cuando unos cristianos pues pueden evitar los pequeños roces que pueda haber y decir, bueno, pues esta actividad la hacemos juntos. ¿En qué parroquia? Pues en tal parroquia la dirige o la preside tal parroquia. Y luego, bueno, como hay sacerdotes con distintas sensibilidades, pues unos, digamos, se responsabilizarán de unos y otros de otras, ¿no? Y otras pues se harán en cada parroquia, como siempre, ¿no? ¿Se tocan todos los perfiles de lo que usted piensa que debería ser la pastoral, la labor de la Iglesia, o en Don Benito se queda en algún perfil sin tocar? Me refiero a que, bueno, siempre que hablamos de la acción de la Iglesia, tocamos la atención a los más desposeídos, puedan ser estos los que están en una situación de salud precaria o situación económica que no se ajusta a la dignidad personal. No sé, ¿qué perfil se escapa a la acción de la Iglesia en Don Benito? Yo creo que no es solo de Don Benito, pero a mí me parece que deberíamos subrayar más o trabajar más, si pudiéramos, en la pastoral familiar y en la juventud. Es decir, lo que es la pastoral juvenil, pastoral vocacional. De hecho, en la diócesis la pastoral de familia es lo que se va a proponer como objetivo para estos 3 próximos años, ¿no? Bueno, porque también, aparte de la importancia que tiene, toca todos los temas, ¿no? Porque ahí tocaría catequesis, infancia, juventud, aparte de la propia pastoral de la familia, ¿no? Entonces yo creo que esos son temas de los que más nos cuestan. Quizás sean más difíciles, pero bueno, tampoco se trata de que haya unos grupos extensísimos en cada parroquia, pero bueno, yo como párroco puedo tener un grupo de matrimonios a los cuales acompaño. O al revés, hay un responsable. Yo en mi parroquia en Ávila teníamos un grupo hermosísimo de matrimonios jóvenes con 40 y tantos años y venían incluso de otras parroquias que no tenían por qué ser de la misma parroquia, ¿no? Me refiero que
puede ocurrir que en una parroquia, por el tipo de gente que hay, pues resulta que ese campo se trabaja bien y a lo mejor yo no tengo jóvenes y los puedo enviar a que los cuiden y a que los lleven adelante, pues el sacerdote de al lado, ¿no? Pero esos dos campos yo creo que se nos escapan un poco de las manos y me parecen de vital importancia, claro. Hay una acción de la Iglesia que si ya no es a cintra, es a destra, es hacia afuera, la imagen que tiene la Iglesia de Don Benito en su implicación social por parte de aquellos que no participan de la vida de la Iglesia o no se sienten, pero que reciben esa acción caritativa o que reciben esa acción que hace bien a los demás, ¿no? Las impresiones que tiene de esa parte ha formado también parte de ese interés de esta visita pastoral, es decir, ¿cómo nos ven a los cristianos en Don Benito? Hombre, yo creo que la actividad de Cáritas es muy potente. Repito, luego otra cosa es cómo esté coordinada entre las distintas parroquias en una sola Cáritas Don Benito interparroquial, ¿no? Que a mí me parece que hay que ir en esa dirección. Yo creo que es muy potente. Yo, las personas que he encontrado, tanto gente que se beneficia de esa labor de Cáritas, está muy agradecida, grandísimamente, y luego también he visto muchos voluntarios en Cáritas, tanto en el ropero como en el reparto de alimentos, etcétera, que a mí me parece que la gente que lo vea desde fuera, sobre todo si no interfiere una relación extraña entre las propias Cáritas de cada parroquia, yo creo que será un ejemplo grande para la gente, ¿no? Aparte de que es una labor esencial dentro de la Iglesia, quizá la más valorada en general, ¿no? Por otra parte, don José Luis Retana, obispo de Plasencia, con el que estamos hablando en este espacio, tenemos la presencia de la Iglesia en momentos determinados de pisar la calle. Tenemos esa presencia de la Iglesia en procesiones de Semana Santa, momentos en que, pues también hablando de Cáritas, se ha hecho en ocasiones presente esa acción social, esa acción que entra casi como dentro del momento en que los cristianos también tienen algo que decir más allá de la sacristía. Eso de que los cristianos váyanse ustedes a la sacristía, no, los cristianos estamos implicados en la sociedad y en ese sentido, pues bueno, también ha estado ahí presente la Iglesia. La presencia en la calle de las cofradías, de la Semana Santa, es algo que ahora no, dentro de muy poquitos días, aquí vamos de carnaval, Semana Santa, vamos de fiesta en fiesta, pero ciertamente en estos años la presencia de las cofradías en Don Benito ha tomado un relieve muy importante. Usted se ha reunido también con esas cofradías. ¿Qué valoraciones hace? Sí. Anoche estuvimos desde las 9 a las 10:30 y en algunos otros momentos ha salido este tema. Pero yo creo que la religiosidad popular es muy importante. Yo creo que en eso el Papa, que ha vivido otra realidad en Hispanoamérica, lo tiene bien cogido, ¿no? Hasta de sus abuelas, ¿no? Y de sus padres. Yo creo que nosotros no siempre, ahora me refiero a los sacerdotes, no siempre lo hemos cuidado bien. Unas veces porque las cofradías iban a su aire y porque no será lo mejor cómodo pues dejarlos caminar, ¿no? Pero claro, el sacerdote en la cofradía tiene su papel, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender la importancia que tiene. Yo, desde luego, la religiosidad popular me parece muy importante porque entra por los poros y entra por el corazón, ¿no? Hay veces que tú no sabes explicar el misterio de la Santísima Trinidad, pero tú quieres a la Virgen de tu pueblo, o tú quieres al Cristo de tu cofradía, y eso para ti es muy importante y no te lo quita nadie, ¿no? Y yo creo que
teniendo eso en cuenta, pues hay que hacer un esfuerzo dado la importancia que va adquiriendo en Don Benito, de hacerlo ordenadamente. Me refiero que todas las cofradías tienen o deben tener sus estatutos renovados, y luego pues hay una junta de cofradías que evidentemente coordina y tiene que verlo con la policía, con el ayuntamiento. Y luego hay otro asunto muy importante, y es que, siendo importante para el turismo o siendo importante para otro tipo de actividades sociales, lo que uno no tiene que olvidar es que es un cofrade, ¿no? Un cofrade es un hermano de sus hermanos, y nosotros nos juntamos fundamentalmente con una tarea formativa, también con una tarea de caridad. Es decir, todas las cofradías, pues había cofradías que llevaban un hospital de peregrinos, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que no hay que olvidar todas las tareas de las cofradías, y sobre todo hay un aspecto que es que yo soy cofrade no para procesionar, que puede ser más o menos hermoso y está ahí entre uno de los objetivos, pero en realidad yo soy cofrade para seguir mejor a Cristo y para pertenecer a la Iglesia, ¿no? Si no, pues es una cosa que está falseada. Hay muchos temas que tocar, no le voy a tocar todos los temas porque nos tiraríamos aquí mucho tiempo, pero sí que es cierto que hablar de la pastoral del Don Benito es hablar de la presencia de la Virgen. Y la Virgen, nuestra Madre de las Cruces, es desde hace poco tiempo fiesta de interés turístico regional, ya que hemos hablado del turismo, de las procesiones y la Semana Santa, pero también es cierto que no sé si ha podido detectar ese cariño enorme y ese arrastre que tiene Santa María de las Cruces en Don Benito. Sí, desde el primer día. Esto ya se sabe, porque tú en otro lugar, en Ávila, pues el obispo o los párrocos pues iban, no sé, pues a la fiesta del Pilar, de la Guardia Civil. Es decir, eso en Plasencia no se mira, ¿no? Porque tú ya sabes que el día 12 tienes que estar en Don Benito en las Cruces. Yo he venido los 2 años y lo que he visto es una pasión, un cariño a la Virgen extraordinario, no solamente por los donbenitenses, sino por toda la zona, toda la región, ¿no? Y la verdad es que alguien en la última instancia, que fue cuando avisamos que íbamos a empezar la visita pastoral, y saludé a muchísima gente, y fue un momento muy hermoso, ¿no? Y ya me dice, ya ha hecho usted la mitad de la visita pastoral. No era así, porque la visita pastoral tiene mucho más enjundia, pero sí, realmente te encuentras allí con gente de todos los pueblos del arciprestazgo, al menos. Y bueno, ¿qué significa para la Iglesia que en este caso la Junta de Extremadura haya tenido a bien, que lo hemos sufrido durante muchos años, el ir pidiendo que eso fuera considerado fiesta de interés turístico regional, y al final bueno, pues se ha conseguido? Eso me imagino que también por parte de la diócesis, en este caso de su obispo, me imagino que será algo importante, ¿no? Sí, muy importante, hombre. Evidentemente las instituciones civiles se te escapan del aspecto religioso, solo religioso. Entonces, bueno, hay que introducir pues algún otro elemento que lo complete, ¿no? Pero evidentemente para la Iglesia es muy importante, igual que lo es para la sociedad civil y para las instituciones civiles. ¿Se ha dado cuenta que hay una buena sintonía entre entre los políticos y la Iglesia aquí? Sí. Bueno, yo con el señor alcalde, con José Luis, la verdad es que yo lo he visto muchas veces. Incluso donde las hermanas, cuando él va a visitar a su padre, nos saludamos con un abrazo, porque realmente desde el principio que nos presentaron y yo fui al ayuntamiento, pues hemos tenido sintonía, y yo creo que favorece una relación honesta, leal y
independiente también por otra parte, ¿no?, entre la Iglesia y la sociedad civil, pero sin ninguna objeción por su parte. Además son todos los grupos políticos, o sea que en este caso también pues los políticos que están en este caso la oposición, cuando han estado gobernando y tal, pues que la convivencia ha sido aquí, vamos, no digo que lo haya visto, digo porque también el tiempo que ha tenido pues es un tiempo. Sí, pero voy a ver a todos los ayuntamientos, y lo que he visto es primero toda la parte social. Yo creo que está muy bien trabajada y coordinada, y luego hay una relación, bueno, cercana y colaboradora con las Cáritas, y en los otros pueblos también. Recuerdo, por ejemplo, donde comencé, en Guareña, me llamó la atención, ¿no?, la sintonía y la facilidad, de tal modo que la colaboración estrecha pues hacía que no hubiera una necesidad grandísima en ninguna persona del pueblo. Vaya que aunque tenemos apariencia de ciudad, somos más de pueblo que una encina. No, eso es bueno, ¿no? Nosotros estudiábamos que Don Benito era el pueblo más grande de España, pero ahora es una ciudad. Sí. La presencia de los religiosos en nuestra ciudad es muy importante. Tenemos, gracias a Dios, todavía un convento de vida contemplativa, las Carmelitas. Ahí está nuestro crucifijo de Marcelino Pan y Vino. Y bueno, son esas mujeres que oran por la acción de la Iglesia, y que, bueno, pues nos recuerdan que es tan importante orar para poder tener una acción en la Iglesia donde no nos escapemos de los intereses del reino de Dios y no nos vayamos a los propios. Que bueno, hablemos de los religiosos, porque la impresión que se lleva don José Luis Retana de los religiosos. Bueno, lo de las Carmelitas es impresionante. Yo Carmelitas las conozco en Ávila, mucho, también en Plasencia, pero estas a mí me parece que son las que mantienen el espíritu más pobre y más cercano a la vida, a lo que pudo ser la vida de Santa Teresa, ¿no?, con una fidelidad al carisma extraordinario, ¿no? Entonces, yo lo de las Carmelitas, porque la gente cree que están fuera del mundo, pero por lo menos yo las que he conocido, van gentes muy importantes, incluso políticos, incluso gente para que pidan por cuestiones muy importantes de la vida de la Iglesia española o de la sociedad española, ¿no? Y a veces son las que más saben del mundo, parece que se alejan del mundo, pero sin embargo están poniendo el mundo y las necesidades del mundo delante de la presencia de Dios, sabiendo que Dios es Dios y que es capaz de ayudar a la situación que haya conflictiva que ellas ponen delante, ¿no? Y luego, a mí me parece que la tarea sobre todo de los centros escolares, bueno, yo no sé si se pudiera hacer un análisis de Don Benito sin ellos y con ellos, en el sentido de que, claro, pues se forman chicos y chicas que mañana van a ser pues los que van a elevar la sociedad, ¿no? Y a mí me parece que están trabajando muy bien, no solamente académicamente, que son un trabajo serio, sino también otro tipo de valores y de cosas que no se enseñan en otros centros, ¿no? Y la verdad es que sería impensable Don Benito sin la labor que realizan, ¿no? O sea, los centros escolares de los religiosos. Hay religiosas que en un momento dado dejaron colegios y se fueron a barrios como donde está la presencia de Ozanán y todo ese barrio que era un poco el barrio más difícil quizás para Don Benito, y bueno, esa presencia, esa inserción de los religiosos, no hablar de los pobres sino estar con los pobres, algo que aquella teología de la liberación casi anunciaba en países un poco más pobres, y aquí pues no hay que buscarlos mucho más allá del mar, los tenemos aquí a la vuelta de la esquina, sobre todo con esta crisis. Bueno, yo creo que ya te refieres al Santo Ángel, ¿no? Yo creo que están metidas en la vida del barrio y luego cada una ayuda en una tarea pastoral también en los pueblos de alrededor, que a mí me parece que es bonita. Yo he visitado a pueblos donde alguna de ellas estaba presente
y trabaja pastoralmente. A mí me parece que es una labor también muy bonita. La verdad es que la presencia de los religiosos en Don Benito es algo que nos hace a todos los cristianos enriquecernos. ¿Le parece que hablemos del catecumenado de adultos? Porque en esto sí que aquí está la presencia de las comunidades neocatecumenales, pero también está por medio un movimiento muy fuerte que yo creo que se ha dado cuenta que se ha extendido por toda la diócesis, que son los cursillos de cristiandad. ¿Qué impresión tiene de eso? Bueno, los cursillos, yo soy hijo de cursillista y bueno, los miro con afecto, ¿no? Yo creo que personalmente es de los grupos con los que yo he tenido una relación más estrecha. De hecho, esta tarde voy a estar con ellos, ¿no? En Ávila los que yo conozco son cursillistas santos, pero muy mayores. Aquí lo que me he encontrado es unos cursillistas con una edad muy buena, con mucha vitalidad. Y he ido a la clausura de algunos, a otros no he podido por calendario, pero yo creo que va a ser una tarea la que ellos realizan fundamental, porque sobre todo es un primer anuncio que despierta el alma, ese encuentro de con Jesucristo, de tal modo que luego la presencia de los que han hecho cursillos en su parroquia o en su comunidad, pues evidentemente va a ser mucho más incisiva, ¿no? Y yo creo que cursillos por la gente que están dentro, ¿no? Está bien, es una fortuna el que encuentre gente con esas edades y con esa vitalidad, ¿no? Entonces yo creo que para la diócesis también me parece que funcionan mejor aquí en la zona sur, ¿no? Quizá por cercanía o por lo que sea, pero de hecho cuando se hace algún cursillo en el norte cuesta más llegar a un mínimo de participantes. Me quedan dos temas, aparte de que usted quiera sacar, que yo tengo una frase siempre al final, no, ya es como una coletilla, una muletilla que yo siempre digo, se me queda algo en el tintero, pero hay dos temas que sí me gustaría que habláramos. El primero de ellos es el asunto de los medios de comunicación, hacer extensiva o pública la labor de la Iglesia en Don Benito o algo. ¿Qué impresión tiene de los medios de comunicación? Bueno, lo primero es que es de una importancia capital. Y luego que yo creo que la Iglesia no siempre comunicamos bien. Es decir, que efectivamente hay muchas cosas que en la Iglesia, pues como somos, gracias a Dios, pecadores, porque si no, no podríamos entrar algunos, ¿no? Pero yo creo que no lo comunicamos bien. Es verdad que hacemos cosas torpemente, ¿no? Y existe el pecado también dentro de la Iglesia, pero claro, si nosotros pudiéramos ver en una televisión la tarea de la Iglesia, ¿no? Desde la monjita más mayor hasta el chaval que quiere vivir con Cristo, ¿no? Yo creo que eso no se podría poner, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo de comunicación mejor. Yo, por ejemplo, recuerdo que la vez que cité Sin Tiempo y a todos los medios en Plasencia al principio, con un café que lo serví allí, yo que me esforcé, ¿no? en que fuera un encuentro pues agradable. Yo creo que eso también me ayudó mucho, porque ayudas a conocer a la persona cómo es, qué puedes esperar de él. Entonces yo creo que tenemos que hacer una utilización de los medios mucho mayor, porque llegas a mucha gente y entras en las casas y bueno, tú cuando convocas pues van los que pueden acudir, pero yo creo que son muy importantes y es importante que la Iglesia tenga una política de comunicación mucho más llana y más sencilla, ¿no? Pastoralmente hablando, y esta sería la última pregunta, pastoralmente hablando, podríamos decir que enviados directos del obispo, pues no son muchos en la diócesis, y explico lo que digo. Enviados somos todos, ¿no? Pero siempre he entendido que la labor que realiza del magisterio, de la enseñanza, el obispo la declina pues en esa acción directa en la parroquia por parte de un sacerdote, pero después lo he entendido también como
el envío del profesorado de religión. Entonces, en ocasiones, más allá de los religiosos y toda esa presencia que hay en la vida de la Iglesia, de esa acción tan bonita que realiza, ahí está el profesorado de religión. ¿Ha tenido ocasión? Tú dices por lo que te toca. Por lo que me toca. Es algo con lo que vamos a confesarlo aquí ahora, porque bueno, muy pocas veces el entrevistador es entrevistado. Pero sí que es cierto que yo sí que he echado en ocasiones de menos esa... O sea, no se puede decir que nuestros obispos no nos atiendan, todo lo contrario, tenemos muchísimas reuniones, pero yo creo, y ellos conocen bien de nuestra situación, de nuestro sufrimiento, de nuestro trabajo, pero voy más a esa implicación de que el profesorado de religión no sea un francotirador que viva sin una comunidad de referencia. A eso me refiero fundamentalmente. Bueno, eso me lo han preguntado también los chicos de confirmación. Entonces yo creo que lo que tiene que quedar claro es, yendo a cosas anteriores, es primero que los responsables de la educación son los padres. Es decir, yo no necesito a ningún Estado que me eduque a mi hijo, ¿no? Entonces, los padres evidentemente pues tienen la ayuda que ellos busquen en la parroquia, en el colegio, etcétera. Por lo tanto, primero es un asunto mucho más grave, que es la libertad, en el sentido de decir, yo soy libre para elegir el tipo de elección o el tipo de educación que quiero para mi hijo. Por lo tanto, la elección de centro o la elección de la clase de religión, ¿no? Y luego, los profesores de religión, a mí me parece que están en un campo difícil, como hemos dicho antes, de la juventud, ¿no? Que se juega mucho porque, bueno, pues como hemos hablado muchas veces y antes contigo mismo, es decir, el que en un instituto haya un 90% de chicos que se apuntan a la religión, siendo mucho más fácil no apuntarse, indica, como decía un amigo mío, lo que revela. Es decir, que ese profesor pues está dejándose allí la piel, ¿no? Y claro, pues yo creo que los obispos pues deberíamos hacer un esfuerzo mayor para que vosotros entendáis, o los profesores entiendan, que vosotros sois enviados por la Iglesia y estáis, digamos, en el centro de la batalla, ¿no? Porque es de los sitios más complicados y a lo mejor nosotros deberíamos hacer un esfuerzo mayor para que vosotros os sintáis arropados y enviados por la Iglesia a una tarea nada fácil. Pues don José Luis Retana, a mí me queda por decirle lo que le comentaba. ¿Hay algo que se nos quede en el tintero y que quiera decir? No le he preguntado por el arciprestazgo en general, me he venido más a don Benito, pero es el momento para que... Porque también desde don Benito los sacerdotes de esta ciudad también atienden otros pueblos, que la verdad es que son muy queridos por esta ciudad, porque esta ciudad no es nada sin ellos a nivel social, y nosotros no seríamos una iglesia que compartiéramos nuestros buenos momentos también con nuestros hermanos de otras localidades o pueblos que hay cercanos, ¿no? Bueno, realmente... el problema del banquillo de los sacerdotes es un problema serio, en el sentido de que tenemos muchos sacerdotes de mayores de 75 años en activo y tenemos sacerdotes de fuera que, aunque estudian en Salamanca o en Madrid, pero nosotros les damos las condiciones para que por lo menos de jueves a domingo estén aquí, ¿no? Por lo tanto, al obispo le gustaría el poder ofrecer a las parroquias pues una presencia mayor de sacerdotes. Entonces a veces están muy sobrecargados, ¿no? Y luego, bueno, no por esa razón, también por esa, pero esa no es la razón fundamental. Yo creo que tendremos que ir pensando en un estilo de trabajo pastoral en el que los laicos tengan mucha más responsabilidad y mucha más corresponsabilidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Ávila, que es verdad que tenemos 100 pueblos de menos de 100 habitantes, pero ya es frecuentísimo que a muchos de los pueblos no llega el sacerdote ni el domingo.
Por lo tanto, hay una celebración de la palabra que hace una religiosa o hace un seglar del pueblecito más grande que esté en el centro de ese arciprestazgo, y el sacerdote va cuando puede ir, ¿no? O a lo mejor pues hacen experiencias juntas, pues hermosísimo, gran para hacer 8 o 10 pueblos pequeños que hacen una vigilia pascual solo, y va cada uno con su cirio pascual, participan todos en la vigilia, y es una vigilia hermosa en lugar de estar diezmados, ¿no? De 10 aquí, 20 allí, ¿no? Entonces, todo lo que sea trabajo en común y lo que sea corresponsabilidad de los laicos, eso va a ser cada vez más frecuente y nos va a abocar así en el futuro, ¿no? Es decir, que a lo mejor el sacerdote que tiene la parroquia aquí tiene además otros varios pueblos a los que no va a poder acudir él, y tendréis que acudir alguno de vosotros, ¿no? Bueno, tengo que decir a todos nuestros espectadores que hemos tenido también a una cristiana de base que ha estado acompañándonos en este caso, en esta entrevista, y bueno, me decía que al comienzo de esta entrevista que una de las cosas que más le gusta a los dompenitenses de usted es su sencillez y que es un tipo muy normal. Entonces, gracias a Dios. vaya por delante o para terminar este programa, pues esa impresión que tienen en estos momentos, yo creo que la mayor parte de los dompenitenses de usted. Yo lo agradezco muchísimo que se haya pasado y haya empleado parte de su tiempo de esa visita pastoral por este estudio de Plaza 1 Radio, y además le voy a dejar que haga una cosa, que me toca a mí siempre despedir el programa. Pero en este caso, pues le digo a usted, termine el programa como usted mejor crea, en el sentido de que le ofrezca ese mensaje que a lo mejor, pues tanto a aquellos que no se sienten cerca de la iglesia como a los que van todos los días a misa, pues se puedan encontrar con ese mensaje final de la visita pastoral que después de tantos años, como decía usted, hemos recibido por fin. Sí. Yo en Ávila, en mi última etapa, hubo 2 cosas que me marcaron mucho, ¿no? Una es que he dirigido un centro de educación especial, y bueno, pues eso realmente son chicos que te cogen por dentro y te... Bueno, cuando me despedí... No le he preguntado por plena inclusión, pero sí se también ha estuve ayer, sí. Y luego la otra fue la parroquia. Yo no había sido nunca párroco hasta los últimos 4 años, ¿no? Y a mí... Yo creo que no era una cosa impostada, pero a mí me parece que yo, del natural, lo que me salía era ser sencillo, ser cercano y ser afectuoso, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, el dar un abrazo a un señor que llegaba a la misa, yo estaba allí 1 hora antes, ¿no? Y entonces yo no tengo por qué cambiar nada, ¿no? Entonces yo lo único que quiero deciros a todos los que lo oigáis es que... bueno, mi padre falleció en mayo y, digamos, se ha beneficiado o ha disfrutado del episcopado de su hijo 1 año escaso, ¿no? Pero igual que cuando estuve enfermo, que no veía bien, y yo sentí la oración de la gente, y yo le decía al Señor, bueno, me mandas a Plasencia y ahora me dice hay que parar porque realmente estaba inservible, ¿no? Y yo lo interpreté como diciendo, sí, yo te mandaré a Plasencia, pero el ritmo le pongo yo, ¿no? Y yo, este acontecimiento último de mi vida, yo es como de, bueno, habéis tenido tiempo de disfrutarlo, pero ahora tú eres de Plasencia, solo de Plasencia y para la diócesis de Plasencia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estas Navidades ni he ido a mi pueblo, yo allí no tengo prácticamente, mis hermanos están distribuidos. Entonces lo que yo sí quiero decir es que yo quiero y voy a querer muchísimo a la gente de la diócesis de Plasencia, evidentemente a los de Don Benito, porque bueno, pues se te cuelan en el corazón de una manera y otra, ¿no? Y eso no es porque yo tenga un carácter, cada uno tenemos el nuestro, ¿no? Pero bueno, eso también es un mensaje, es decir, que lo más importante es que todos entiendan que ellos, y si yo lo puedo expresar con mi modo de actuar, pues mejor. Es decir, todos sois queridos por Dios y sois amados de Jesucristo, ¿no? Y eso pues se puede expresar también con un abrazo, con un afecto grande, que es lo que yo
quiero vivir con vosotros. Pues muchas gracias, don José Luis, por haberse dado este paseo por aquí con nosotros, por este humilde estudio de Plaza 1 Radio. Que sepa que está invitado siempre que quiera, y si alguna vez la distancia nos hace no poder vernos, pues para eso está Skype, para eso está WhatsApp, tenemos todos los medios como para que podamos tenerle con nosotros y lo puedan tener a través de esta plataforma de comunicación todo nuestro entorno. Le digo, agradecido, está siempre invitado, y deseo que esta visita pastoral, pues después de este ver, ese juzgar que tendrá que ser muy bien orado y reflexionado, pues lleve a que las posibles soluciones puedan ser aceptadas por nuestros sacerdotes, por todos esos líderes evangelizadores que están en la acción de la Iglesia de Don Benito, y que, como yo le digo a mis alumnos en segundo de bachillerato, ojo, que la acción de la Iglesia también se desarrolla en el mundo de la política, en el mundo de los sindicatos, en el mundo asociativo, en los hospitales, siendo un buen cristiano y siendo una persona maravillosa al lado de quien lo necesita. Muchas gracias. Siempre invitado. Gracias. Muchas gracias.